acordáis, tú seguro que sí te acuerdas. Jardiel Poncela tiene una novelita, la que lo conocéis seguro los dos, que se llama La Tournée de Dios. Sí. Y entonces Dios baja a la tierra y se hace del Madrid. Baja en el Cerro de los Ángeles. No la he leído. Sí, pues yo no la he leído. Mira que de Jardiel Poncela me he leído muchas cosas. Pues tenéis que leerla porque Dios decide bajar, porque visto cómo está el mundo, dice, bueno, pues voy a bajar y si tiene que bajar en un sitio, dice, pues bajo en España, que es donde me van a recibir bien. Claro, hace muchos años. ¿De qué edad es ¿de qué año? Pues de los años 30. Los años 30. Sí, debe ser el principio de los 30, yo creo recordar. Entonces bajan el Cerro de los Ángeles, pues dice, voy a bajar en el centro de España. Y entonces empieza a hacer vida aquí en España y se hace del Madrid. Y entonces empieza a ir a los partidos y le coge mucha tirria al Atleti de Bilbao, porque en aquella época la rivalidad del Madrid era con el Atleti de Bilbao. Lo cual me lleva a la primera pregunta. ¿Dios es del Madrid? Yo creo que ya le podemos dejar tranquilo en asuntos mundanos, que ya tiene bastante, ¿no? La omnipotencia yo creo que no se preocupa por el pormenor. Bueno, aunque también te podría decir alguien que se preocupó tantísimo que se hizo hombre. Sí. Bueno, también es verdad, sí. Pero, no sé, yo creo que sería más del Atleti. No para ser delantero centro, sino para ocuparse de cuestiones vitales que tienen que ver con el ser humano, ¿no? Pero Dios, ¿cómo va a ser del Atleti? Eso sería como teología de la liberación o algo, tío. No puede ser. Yo creo que sí, porque se parece más a la vida ser del Atleti que ser del Madrid. Bueno, también lleva un sufrimiento, ¿no? O sea, claro, sería como claro, el padre sería el Madrid, el hijo encarnado sería el Atleti. Efectivamente, acompañándote en el sufrimiento y sufriendo también por ti. A tenor de los evangelios parece que sí, que la vida más sacrificada era de los que concitaron la atención de Jesús, ¿no? Los que concitaron y al final los discípulos pues era gente proveniente de clases muy humildes, pero bueno, yo tengo que reivindicar que también hay muchos aficionados del Madrid que son de las clases más humildes, y de hecho es curioso esto porque cuando Santiago Bernabéu decide hacer el estadio, y esto se ve en las imágenes, ¿no? Y que se levanta por suscripción popular y por un crédito de un señor que debía estar un poco alocado en aquel momento, un tal Rafael Salgado, que se merecía tener una calle alrededor del estadio. Pues gran parte de la suscripción fue de gente de clase obrera, que eran seguidores del Madrid de toda la vida, porque el Madrid estuvo a punto de desaparecer en la guerra civil, como bien sabéis. Muchos jugadores murieron en el frente, algunos directivos incluso. De hecho, los estatutos originales creo que se los llevó algún directivo a México y estaba prácticamente descompuesto, ¿no? Y el estadio también había requisado el gobierno republicano toda la madera del estadio, que el estadio era de madera para utilizarlo como sustrato energético, y no tenían nada, ¿no? Entonces la resurrección o la reconstrucción del Real Madrid fue muy dificultosa, y bueno, pues en un principio pues tuvieron mucho que ver aquellos aficionados, socios madridistas, que no hay más que ver las imágenes, que se correspondía con un estrato social pues de clase trabajadora, ¿no? De clase hablaremos un poco más adelante, que es uno de los temas también que están en el libro, ¿no? Que es como Bernabéu tiene una idea, tiene una visión que parece que es una locura, que es convertir al club en el mejor club del mundo, y que parte de ese proyecto pues es hacer el estadio. Bueno, ¿vamos a hablar más adelante o lo vas a hablar? Bueno, lo vamos a hablar ahora, vamos a hablar cuando quieras. Vamos a hablar más adelante y te tiras ahí. Bueno, yo creo que él tenía la idea de que para que vinieran grandes jugadores, lo primero que había que tener era un gran estadio. Y lo cierto es que no parecía que la idea fructificara. O sea, quiero decir, el estadio estaba ahí y las temporadas pasaban y el Real Madrid no conseguía situarse ni siquiera entre los más grandes de España. O sea, hubo una sequía de campeonatos ligueros hasta el año 53-54, me parece, enorme, ¿no? Y es verdad que el Madrid obtenía triunfos parciales, pero que la hegemonía estaba en manos de otros clubes, o en los pies, en este caso, hablando de fútbol, ¿no? Y bueno, yo creo que en el año 53 el ojo clínico de Bernabéu, para mí tiene dos grandes virtudes, Santiago Bernabéu. Uno es la visión de futuro, y otro es el ojo clínico para fichar al personal. Entonces, en el año 53 llegan, no de forma, como lo voy a decir, en el tiempo, llegan Raimundo Saporta, Alfredo Di Stéfano y Paco Gento. Y son los tres personajes que cambian
totalmente la historia del Real Madrid, porque Raimundo Saporta se acopla en una dupla perfecta con Santiago Bernabéu para completar una visión estratégica con una gran visión negociadora, un gran dominio del mundo financiero. Raimundo Saporta en un momento determinado era vicepresidente del Real Madrid, de la Federación Española de Baloncesto, de la Federación Internacional de Baloncesto y del Banco Exterior de España. Ahí lo dejo. Sí. Y luego pues llegan dos grandes futbolistas, uno que ya estaba consolidado, aunque estaba lejos de ser bueno, no lejos, estaba cerca, pero no era el jugador más destacado del mundo, ni el mejor del mundo. Era un grandísimo jugador, pero quizás entonces, en los años 50, por los más reputados podrían ser Puskás, ¿no?, de la Federación Inglesa, o algún compañero o compatriota de la Federación Húngara, perdón, o de la selección húngara, carajo, perdón, o de o algún compañero de Di Stéfano también. De hecho, Di Stéfano cuando ficha por el Madrid llevaba un año sin jugar, prácticamente, ¿no? Pero bueno, el caso es que Alfredo y Paco a Paco le costó un poco más, pero bueno, forman una gran sociedad junto a otros grandes compañeros y este es el tercer gran factor de Santiago Bernabéu, que está comentado de forma mucho más prolija en el libro, es el inconformismo con lo que el Real Madrid va teniendo, ¿no?, hasta llegar a reunir un equipo de grandísimos jugadores. Pues has mencionado el año 53, que es, curiosamente, mira, mi padre le hacen socio en el año 53. Mi padre es socio en el año 53. Porque lo tuve presente cuando escribía el libro. Sí, ¿verdad? Te sonaba. Ese es el cuarto factor. El tercer hombre, el cuarto hombre. Porque lo que te estaba contando, precisamente porque había como un proyecto popular de que se estaba generando mucha expectación, mi abuelo, que ni era futbolero y que era más bien del Atleti, pues le hizo socio del padre. Y desde entonces. Circunstancias de la vida, no voy a decir ni felices ni infelices, una circunstancia. Bueno, ¿y por qué ahora un libro sobre gente y un libro además muy... O sea, el libro habla de muchas cosas y de cosas muy personales, o sea, es una visión muy personal, no es una biografía de gente, como estábamos diciendo antes como tal, o sea, es un libro que tiene muchas cosas, sí, muchas cosas tuyas. Sí, bueno, yo creo que es una visión personal, reflexionando un poco sobre lo que he hecho. O sea, esto no era una intención primitiva, ni mucho menos originaria, ni nada. Al final es como una urdimbre de historias que se van conectando entre sí o que tienen momentos, puntos de conexión entre el Real Madrid, los directivos del Real Madrid, la historia de España, ¿no? Porque digamos que lo que estaba contando en un momento determinado me obligó a poner en contexto el club y la situación de nuestro país, y todo ello también con una visión de la familia. También había que venir de dónde procedía el héroe, cómo se había forjado, y luego pues un poco también, como se titula el capítulo, los que vinimos después, que estuve a punto de titularlo entre paréntesis a estropearlo todo, pero el editor me dijo, no, por Dios. Porque es verdad que bueno, la sucesión no ha sido tan exitosa, porque Paco fue un personaje, bueno, pues de estos ya que empezábamos hablando de Dios, pues no sé si fue Dios o alguien que estaba cerca de él, de estos que va con la varita y entonces va señalando unos cuantos elegidos y dice, va a ver, tú y este otro. Bueno, y a nosotros no nos ha tocado, pero al menos nos transmitió la pasión por el deporte, la disciplina, etcétera, muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, ¿por qué el libro? Pues mire, yo, a fuerza de ser sincero, yo quería haber escrito una vida de Paco, una biografía de Paco en vida, pero bueno, él no le parecía un exceso totalmente fuera de lugar, innecesario, o sea, no, decía yo. Bueno, entonces yo aparqué el asunto. Y sí es verdad que en lagalerna.com, que es una web desenfadadamente madridista, pero que tenemos a bien subtitularnos o como lema, ¿no? Madridismo y sintaxis. O sea, no dejamos a nadie que escriba regular. O sea, hay que escribir de forma determinada, ¿no? Respetando el arquetipo. Y bueno, había escrito algunas cosas y se las había leído al propio Paco y, joder, le gustaban, ¿no? Decía. Entonces, bueno, yo no estaba muy seguro de hacer nada porque además la figura de Paco, no solamente de Paco, sino de todos sus compañeros, me daba mucho respeto, ¿no? Y decía, a ver cómo afronto yo esto. Pero mi hijo Sergio, pues afortunadamente me insistía, ¿no?
un poco el descaro de la juventud, ¿no? El no tener miedo a nada. Tienes que escribir un libro. Así que finalmente pues me puse y escribí 3 o 4 capítulos con un índice que le mandé a la editorial, a Geoplaneta, y les gustó mucho. Y bueno, pues me puse a escribirlo. Luego, pues al cabo de 4 o 5 meses, veía que le iba mandando capítulos y decía, oye, pero esto no estaba en el índice. Bueno, es que Sí. va cobrando vida propia esto, ¿no? Y tal, y de bueno. Y fue formando, o sea, el libro se fue formando un poco a sí mismo. Y tengo que decir que ha habido partes que me ha costado mucho, que he tenido que reflexionar mucho, hacer introspección también para recordar cosas de cómo eran, hablar con testigos de la época, hablar con familiares, claro, con vecinos, y bueno, pues al final componer algo que yo creo que, bueno, que es digno, ¿no? No sé, aquí vosotros esto lo podéis decir vosotros más, pero yo es por los testimonios que me van llegando, que son muchos, y de gente cualificada, ¿no? Incluso gente como Rubén Damón, que es también del Atlético de Madrid, ¿no? El otro día estuve con él en la Cultureta, me llevó, digo, joder. Tuvo la deferencia. Vamos, y yo creo que lo mejor del libro es que lo puede disfrutar alguien primero que no sea madridista e incluso alguien que no sea especialmente futbolero, porque al final es también la historia de una familia bien peculiar, la historia de un país y la historia de un club que dice mucho de ese país y que es significativo para ese país más allá del fútbol también. Yo creo que incluso la parte que es más de historia del club puede ser muy interesante para alguien que no sea ni del Madrid ni muy futbolero, ¿no? Porque te está contando cosas que no son las que salen normalmente en la prensa deportiva, que no es el día a día del club, sino que son reflexiones un poco más hondas, ¿no? Por lo que nos estabas contando de cómo se reconstruye el club tras la Guerra Civil, de cuál es el proyecto de Bernabéu, de la figura de Saporta, que quizás es más desconocida. Y todo esto, déjame que haga un poco de publicidad. Pues yo he venido a charlar con vosotros, pero también hay que venderlo. Hay que venderlo y que salga bien. Y luego estarás de acuerdo conmigo que has leído cosas en el libro que no habías escuchado jamás. Bueno, sí. O sea, hay mucha anécdota personal, porque yo tuve la fortuna de entrar en el Real Madrid cuando Bernabéu todavía vivía y de convivir mucho con Raimundo Saporta, aparte de otras cosas que también me contó Paco o que me ha contado Mariluz Real, la viuda de Paco. El libro se llama Gento Real. El título yo creo que está cuadrado por todos los lados. Es redondo. Es redondo. Redondo. Y el título también tengo que reconocer que es de Sergio también. O sea, no es mío. O sea, lo cuentas, que es el apellido también. Claro, o sea, es un poco este ímpetu de los jóvenes, que además se comunican por vía de WhatsApp, y un día me llega un WhatsApp sin ni buenas ni nada más. El libro se tiene que llamar Gento Real. Y nada, adiós. O sea, sin adiós ni nada. Entonces lo cojo y digo, ostras, esto está bien. Se lo comento a la editorial. Dice, lo vamos a pensar, pero en principio nos gusta. Y sí, les gustó. Y claro, porque claro, alude a la faceta personal que se va contando el personaje, quizás más desconocida, alude al club, por supuesto, y alude al apellido de la viuda de Paco y a los apellidos de los hijos, que se llaman Gento Real. Oye, hay otra presencia también muy fuerte, muy potente en el libro, que es el Cantabria, lo que era la provincia de Santander, Guarnizo. Hay algo ahí también, una historia y un ambiente, ¿no?, que se cuenta, que tú le das mucha importancia. Bueno, nosotros somos como a los que nos pasa que nacemos en un sitio y luego nuestros padres son de diferente, o por lo menos la madre en este caso, de diferente lugar, que se nos divide, nos bifurcamos ahí, ¿no? Entonces tenemos alma castellana porque fuimos al colegio, en mi caso, mis hermanos no, porque ya... Pero sí, yo sí que tengo muchos recuerdos de mi estancia en Valladolid, de niño, y mi padre era profundamente vallisoletano. Pero claro, hemos vivido mucho más Cantabria a lo largo de los años porque mi padre era un urbanita, digamos, y mi madre era una persona de campo, ¿no? Entonces tenemos la casa familiar en Guarnizo, en Cantabria, y claro, cuando nadie veraneaba en España, ¿dónde se iba? A la casa del pueblo. Como mi padre no tenía pueblo, pues íbamos a Guarnizo. En aquellos veranos que yo creo que se debería hacer una... ¿cómo se llama? Una iniciativa popular para que las vacaciones duraran 3 meses y medio, ¿no? Que te ibas a principios de junio y... Te daba tiempo a aburrirte, claro, te hacía un tiempo malo.
Entonces, bueno, pues de forma indefectible, pues tenemos una raíz cántabra ahí que se ha ido regando mucho con el tiempo, amén de la castellana, y que yo tuve también oportunidad de conocer por mi edad. Yo conocí el pueblo antiguo cuando casi todas las casas tenían ganado, cuando casi todas las casas cultivaban, cuando por la carretera pasaban más animales que personas. Bueno, y no voy a diferenciar, ¿no? Y no voy a contar y tal lo que era. Bueno, y yo conocí ese pueblo que, claro, para un chico que vivía en un barrio de Valladolid, además cuando los inviernos eran de verdad y te levantabas y los charcos estaban helados y la niebla del Pisuerga se extendía por toda la ciudad, pues claro, Cantabria, un pueblo de Cantabria, era... Bueno, era la selva de Tarzán, ¿no? Creo que digo en el libro, ¿no? O sea, era un lujo clorofílico espectacular, ¿no? O sea, verde por todos los lados. Y cuando te salías un poco de las casas o de los caminos, bueno, pues había zarzas, árboles, yo qué sé, de todo, ¿no? Bueno, esto también es... Hay una relación entre Madrid y Cantabria que va bastante más allá de Argento, ¿no? ¿Sí? Siempre ha habido como que eran los de Asturias tiraban más para el Barça y los de Cantabria, porque hay una historia ahí, el propio Marquitos, y luego ya, pues, joder... Bueno, yo no voy a remontarme a los tiempos de los romanos, en que los cántabros eran los que realmente, ¿no? Eran los Asterix españoles, ¿no? Eran hispanos, pues, perdón. Pero sí es verdad, esto Revilla tiene una alineación, Revilla, el presidente que ha sido tantos años de la comunidad autónoma, tiene una alineación de cántabros que yo oí cómo se la cantaba al propio Florentino, y que pasaba, bueno, pues por Amavisca, por Santillana, joder, un portero que vino con Aguilar, el extremo derecha, y Santillana, que se llamaba Corral, también, o sea, hay una, y luego pues es lo que has citado tú, Marquitos, o sea, hay una... Iván Helguera, Munitis. Iván Helguera, Munitis, Miera, o sea, hay una... Curiosamente, Cantabria, siendo una comunidad pequeña, ha dado grandísimos deportistas, entre ellos dos de los más renombrados, yo creo, de la historia del deporte español, Severino Ballesteros y Paco Gento, que estaban, vamos, en línea recta. Yo creo que debe haber 6 o 7 kilómetros entre Guarnizo y Pedreña, o sea, no debe haber más, ¿no? Y que lo dices también en el libro, ¿no? Que además representan un tipo de deportista espontáneo, intuitivo, al margen de la gran formación tecnificada que hay ahora en el deporte, y que, bueno, que es una cosa que se ha perdido, ¿no? Sí, por lo menos Severiano Ballesteros jugaba en la playa, pero jugaba con un palo de verdad. Pero bueno, es que Paco empezó jugando con balones que no eran de verdad, ¿no? Hay un capítulo que se llama El niño que soñaba con un balón de reglamento, que era como decíamos nosotros en nuestra época. Yo no sé ahora cómo. Yo quiero un balón de reglamento, ¿no? Porque no había, y cuando Paco era niño tampoco había balones de plástico. O sea, se hacían los balones con lo que pillaban, ¿no? Y luego jugaban, imagínate, pues nosotros en Valladolid, pues podía haber hielo, pero en realidad tendían las calles todavía no asfaltadas, tendían a la aridez, ¿no? O sea, a la arena, y bueno, y polvorientas en verano, no te quiero ni contar, ¿no? Pero bueno, en Cantabria todo eso era barro, o sea, era mucho más complejo, ¿no? O sea, todo... Pero bueno, allí estaban, y yo creo que la dificultad que les ponía la vida en el escenario, pues era lo que hacía que tuvieran que afinar muchísimo sus condiciones innatas, y que les bueno, pues que les llevaran, en el caso de personas tan apasionadas como Severiano o Paco Gento, a intuir por dónde estaba su camino. Claro, probablemente Severiano Ballesteros no habría sido después tan habilidoso si no hubiese tenido que aprender a jugar con un hierro 3 o con un hierro 7. No, era un hierro, no sé si era un hierro 3 o un hierro 2, no sé, pero claro, solo tenía ese hierro para los no iniciados en el golf. Un hierro 3, dices. Un palo muy cerrado con el que no puedes hacer prácticamente nada, salvo distancia. Eso es claro, es un palo para mucha distancia y poca precisión. Eso es. Entonces él tenía que entrenaba todos los golpes de precisión con el hierro 3. Con el hierro 3. Como decir, pues jugar al baloncesto con un balón de Nivea, por ejemplo. Algo así, ¿no? O jugar al fútbol con un balón de rugby, ¿no? O sea, algo por el estilo. Claro, luego coges el sand para hacer un approach, un golpe corto, y dices, bueno, pero si esto es facilísimo. Esto es facilísimo. De hecho, esto no está en el libro, para que veáis que no solo viene. Comentaban en el funeral de Ballesteros con un gran golfista, Nick Faldo. Comentaba que un día entrenando en una Ryder,
entrenando en el búnker, y entonces Severiano hizo un golpe y tal, y entonces se quedaron todos mirando y dice, ¿cómo has hecho eso? Dice, ese golpe cómo es. Dice, esto no está en el catálogo, ¿no? Y entonces, bueno, pues Severiano no les explicaría lo que les explicaría, porque me imagino que tampoco es cuestión de dar armas al adversario, ¿no? Efectivamente. Oye, cuando Gento llega, que está hablando esto de la tecnificación, Sí. ¿no? Hay este mito que tú en el libro dices que no es así, de que Gento llega al Madrid y que tiene muy buenas capacidades físicas, tiene mucha velocidad, pero que es un jugador muy por hacer, ¿no? En términos técnicos y tal. Y tú dices que eso no es así. No. Que Gento ya llega siendo un futbolista. Bueno, yo creo que cae por su propio peso, ¿no? O sea, Paco era muy rápido, pero probablemente el recordman de España de 100 metros de aquella época era más rápido. No fichan al recordman de España de 100 metros, fichan a un futbolista que en el Racing de Santander había dejado pues enormemente sorprendidos al Barcelona, por ejemplo, en el primer partido, y que había llamado la atención de todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque centraba muy bien, porque tenía un disparo muy duro, etcétera, ¿no? O sea, él era un futbolista ya bastante formado. La prueba es que él llega en el 53 y en el 55 ya es internacional. O sea, nadie pasa de ser un paquete a ser internacional o ser uno de los jugadores más destacados del Real Madrid, como decía la prensa francesa, con motivo de la primera final de la Copa Europa, en 2-3 temporadas. De hecho, he podido rescatar alguna información de periódicos franceses, aunque no están expresamente citados en el libro, pero sí la circunstancia de que en el año 53, cuando va a jugar con el Racing, o en el año 52, van a jugar con el Racing un amistoso al sur de Francia, y ya les señalan ahí la prensa francesa como un jugador que va a ser una estrella mundial, ¿no? Y bueno, vamos, hay casos recientes que, bueno, yo creo que el caso de Vinicius es un caso muy parecido. O sea, Vinicius llega, hay una temporada que juega muy bien, con Solari, que es titular, que no sé qué, no sé cuánto, y luego llega nuestro amigo Zidane, le quita, Sí. y entonces todo el mundo, o sea, cuando vuelve a salir, pues claro, vuelve a empezar, o cuando juega en ese periodo, que juega poco, que juega sin confianza, es cuando se empieza a hablar de, bueno, es que este chico no está formado, es que este chico es muy alocado. Yo decía, pero hace 3 meses era buenísimo, ¿no? Y bueno, yo creo que en este sentido la voluntad popular es voluble, ¿no? Luego dices en el libro que sí ayudó mucho la llegada de Héctor Rial al Madrid, que entendió el juego de Paco. Sí, es verdad. Él en el Racing de Santander tenía un jugador que se llamaba Suárez II, que jugó en el Real Madrid, que le entendió muy bien. Y cuando él llega al Real Madrid, ahí el tipo de fútbol que hace el Madrid es un fútbol más estático, más... Yo creo que el problema viene de que Paco es un jugador adelantado a su tiempo y no le saben entender. Claro. Y que Rial es el primero que le empieza a jugar al espacio. Entonces, cuando llega Rial, dice, pero si esto, bueno, ya... Hay que aprovecharlo. Di Stéfano ya lo había visto claramente, dice, pero bueno, que volváis a desprender de eso. Y luego Paco rescata unas declaraciones también de que en un momento dado pues dice que Di Stéfano y Bernabéu siempre confiaron en él. Y luego que la llegada al Madrid nunca es fácil. Dices también en el libro, creo que explícitamente, que el caso de Bellingham es excepcional. Sí, es excepcional, sí, es un caso... Oye, hay una cosa, igual es una sobrada lo que voy a decir, pero todo el mundo está comparando a Bellingham, con todas las distancias todavía, con Zidane por la zancada, por cómo se da la vuelta, pero también tiene algo de Di Stéfano, ¿no? Esto de jugar por todo el campo. Sí, pero no, yo creo que no. O sea, yo creo que es más, la comparación con Zidane es igual un poco más acertada. O sea, de hecho Bellingham, si ver los datos, se prodiga menos por todo el campo de lo que parece. Lo que pasa es que, bueno, es un poco la misión que tiene en el equipo. Quiero decir, o sea, tiene libertad total para moverse. Él digamos que se regula muy bien. Se toma sus descansos en el partido. Sí, tiene esto que desaparece un poquito de vez en cuando. Claro, sí. Es normal porque yo creo que él es un jugador que tiene una gran potencia muscular, tiene mucha musculatura, eso consume mucha energía. Entonces, pues tienes que descansar, ¿no? O sea, tienes que descansar y luego pues a él le abren el campo
Vinicius y Rodrigo. Y Rodrigo, iba a decir Robinho. Es que ayer, ayer estuvimos hablando de Robinho, no sé por qué, se me metía. Y bueno, pues le abre mucho el campo y él entra con mucha facilidad por ahí. Yo creo que, bueno, por lo que cuentan, Di Stéfano era más sacrificado, más líder. O sea, era el que iba poniendo orden en el equipo de campo para adelante, porque José Emilio Santamaría, que siempre Beckenbauer señalaba, mi ídolo es José Emilio Santamaría, recientemente desaparecido también el gran Beckenbauer. Siempre decía en las conversaciones que he tenido con él, que hay algunas reflejadas en el libro que son absolutamente deliciosas, decía que sí, que Di Stéfano mandaba de 3/4 para adelante, que 3/4 para atrás que mandaba él. Mandaba él. Bueno, aunque no dice mandar, dice, no, yo no, a mí la palabra mandar, digamos, ordenar en el sentido de administrar, de colocar, de... Bueno, Julio, ¿Bernabéu es la persona más importante del siglo XX? No, hombre, tanto como del siglo XX. Hay muchos personajes importantes. Esto me recuerda a una encuesta que está haciendo, me parece que es Televisión Española, acerca de los españoles más importantes de la historia. Bueno, sí. Y se está colando, yo qué sé, Cristóbal Colón no, porque no, Hernán Cortés o Felipe II con Julia Otero. Con Julia Otero y Mercedes Milá. Y Iniesta. Iniesta, digo, pero vamos a ver qué pinta Iniesta al lado de Felipe II, de yo qué sé, o de... Estaba Fernando Alonso por ahí también. O de Alfonso Suárez, ¿no? Por decir a alguien que nos ha encarrilado hasta una sociedad mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, en fin, la pregunta... Bueno, pero tú hablas, la dupla Bernabéu-Saporta es algo serio. O sea, cambian el deporte y se inventan una cierta idea del deporte en Europa también, entre los dos. Sí. Están los dos en el génesis de la Copa de Europa. De hecho, hay una de las grandes lacras de... Bueno... retíralo. Uno de los grandes lunares de la historia del Barcelona es no haber apoyado el nacimiento de la Copa de Europa. Porque era el futuro, era el proyecto claramente que va a marcar las competiciones de clubs para siempre, ¿no? Y Santiago Bernabéu lo vio muy bien, y luego Raimundo Saporta, pues me imagino que también. Además, Saporta, curiosamente, a pesar de llegar jovencísimo al club, enseguida Bernabéu le encarga misiones de gran importancia, entre ellas negociar o hablar con Di Stéfano, que se sorprende, ¿no? Al verlo llegar tan joven. Dice, usted es dirigente del Madrid y tal. Pues sí, era... Y luego están las conversaciones, no olvidemos que Saporta hablaba francés y las conversaciones son en París, con l'Équipe, etcétera. Entonces, digamos que se complementan y bueno, en casi todas las grandes misiones de la historia, pues hay dos hombres, ¿no? Hay duplas que, bueno, pues Steve Jobs tenía su segundo, Amancio Ortega tenía su segundo, que son personas que tienen... digamos que tienen que aterrizar las ideas, ¿no? Los grandes pensadores o planificadores o estrategas. Los visionarios. Los grandes visionarios, esa es la palabra, gracias Julio. Aquí vemos claramente como las generaciones de la familia van mejorando, ¿no? Y, salvo en el deporte. Pero en el deporte no, en el deporte no. Bueno, ya está, ¿no? Y entonces, bueno, pues necesitan a alguien que pise la tierra, que negocie, que se ocupe de los detalles, que vaya ramificando la idea original también, ¿no? Que le vaya dando nuevo curso, etcétera, ¿no? Y para el Madrid es providencial, porque las dotes diplomáticas y negociadoras y de Raimundo Saporta eran proverbiales. Luego hay otro tema que tú tratas, que lo ha hablado también muchas veces Alfredo Relaño, que le citas y tal, que es la matraca esta del equipo del régimen. Que es que, joder, Madrid no era el equipo del régimen. No, en absoluto, al revés. El Madrid tiene que sufrir la utilización que hace el régimen del deporte. O sea, a Franco no le gustaba el deporte, o sea, le daba exactamente igual. Y de hecho, es meridiano, examinando la historia, que Raimundo Saporta le tenía bastante tirria a Francisco Franco. Digamos que era un demócrata convencido, de derechas, pero era un demócrata, ¿no? Y su gran familia, que fue cuando él llega a Madrid,
casi sin amigos y sin conocidos, él se integra en el club y su familia se convierte un poco en... el Real Madrid se convierte en su familia, ¿no? Entonces él ve como en la guerra civil todo eso se va viniendo abajo. Me imagino que el impacto que le debería causar debería ser... Esto Bernabéu. Bernabéu. Sí, pues has dicho Saporta. No, Bernabéu, perdón, Sí. me he equivocado, sí. Bueno, pues el impacto que le debió causar a Bernabéu debió ser profundo, muy emocional además, y estas cosas perviven mucho en la conciencia de las personas. Y bueno, pues siempre que podía meterle un dedo en el ojo, pues se lo metía, ¿no? Yo cuento 4 o 5 anécdotas de este tipo en el libro. Hay más, ¿no? Pero bueno, tampoco quería aburrir al personal. Pero hay una cuando por contar una, ¿no? Franco celebraba, España, el régimen, no sé cómo se... Celebraba aquí el 1 de mayo, en el Día del Trabajo, una especie de exposición sindical de los trabajadores. Entonces en el Bernabéu pues venían de los diferentes sectores de producción los agricultores haciendo como un desfile, o los coros y danzas pues bailaban, no sé qué y tal. Entonces el régimen mandaba a un motorista, el ministro correspondiente o quien fuera, con la orden de Franco, pues mandaba a un motorista al estadio para que para que el presidente del Real Madrid acusase el recibo, firmase y tal. Y Bernabéu se ausentaba para no firmarla. O sea, tú usas mi estadio, pero sin mi consentimiento. Que al final... Bueno, cuentas varias de estas. Cuento varias, cuentas sí. la famosa de Tel Aviv con Moshe Dayan. Sí, lo voy contando pues con algún detalle más, porque yo he podido hablar con Vicente Ramos, que estuvo allí presente. Bueno, yo se la voy a contar a Fernández pero bueno, hablé con Vicente Ramos, que estaba allí, ¿no? Con Clifford Luick también, hablé con algún de los jugadores y se acordaban muy bien de la anécdota, ¿no? De que, bueno, pues a Bernabéu le daba igual, ¿no? O sea, el que se comió el marrón fue Laporta. Fue Saporta, sí. Bueno, Saporta yo creo que eso le gustaba también, ¿no? O sea, eran retos para él, ¿no? Poner de manifiesto su habilidad como bombero diplomático, ¿no? Para apagar los fuegos que iban surgiendo aquí y allá, que fue a lo que se dedicó prácticamente casi toda su vida, amén de, claro, de dar vida al baloncesto en Europa, ¿no? O sea, Raimundo Saporta pone en marcha la Liga Nacional Española, la Copa Europea de Baloncesto. Y es el que mete al Maccabi, ¿no? Es el que hace la operación para meter al Maccabi en la Copa Europa. Sí, claro. Sí. Oye, hay otra cosa que me parece muy interesante del libro, que es cómo trazas la transición desde el Gran Madrid de las 5 copas a luego el Yeye, con todos los problemas, y que Paco Gento ejerce ahí como de un vínculo, ¿no? Entre las dos generaciones, cumple un poco la función que tú dices, pues, de un Modric en un momento determinado, de un Benzema o de un Marcelo, ¿no? Y yo es que veo muchas similitudes con la Copa de Europa del 22, ¿no? ¿No te parece que la de los Yeyes tiene algo que ver con la Copa de Europa del 22? Pero poco. ¿Tú crees que poco? Hombre, poco. O sea, tú me has citado jugadores veteranos, jugadores de fuera, en un contexto bastante diferente. O sea, el Madrid-Yeye es como si la Quinta del Buitre nada más llegar hubieran ganado la Copa Europa, que no la ganaron nunca. Es cierto que hay similitudes, pero... Sí, en el sentido quizá de que hay un reemplazo generacional. En el sentido pero bueno... Había pasado algún año más también. Pero digamos que la transición es rapidísima, porque creo que es en la temporada, no sé si la 63 o la 64, que Di Stéfano se va. Y es cierto que permanecen algunos veteranos en el equipo que están... Puskás permanece Santa María. Amancio ya llevaba 2 o 3 años y tal, pero claro, llegan muchos jóvenes y son todos españoles. Claro, es que las cosas eran completamente diferentes. Es que antes era como, cuando se dice como una familia, tal, era como una familia de verdad. O sea, quiero decir que recurrentemente comían y cenaban juntos, salían con las mujeres. Aparecía Julio Iglesias por ahí. Julio Iglesias, claro, fue portero del amateur, ¿no? Y entonces aparecía en las concentraciones, ¿no? Y bueno, hay un relevo ahí, pero digamos con mucho más difícil, porque el equipo que gana esta última es cierto que tiene algunos jóvenes, pero tiene ya, o sea, conserva muchos, sí, con
con mucho bagaje internacional, ¿no? Porque está Carvajal, bueno, está Courtois, está Nacho, o sea, hay mucho veterano infiltrado ahí entre los jóvenes que van llegando. Pero entonces si coges la alineación de aquellos años, pues son todos el que más lleva, pues Amancio, que igual llevaba un par de años jugando, Zoco y tal, y algunos hasta como Velázquez y Grosso, yo creo que debutan ese año en el primer equipo, ¿no? Entonces, es cierto que hay ciertas, bueno, podemos hablar de cierto paralelismo, pero yo creo que tuvo mucho más mérito aquello, por eso, bueno, aunque siempre es muy difícil comparar, ¿no? Pero establecer comparaciones. Yo le dedico un espacio en el libro, bueno, primero porque tengo un vínculo emocional, es el equipo de mi niñez, les vi jugar mucho, estuvieron cerca de, por lo menos, de entrar en una segunda final de la Copa de Europa, y bueno, hicieron algo absolutamente inesperado, o sea, es cierto que el Real Madrid en la última Champions también va haciendo remontadas y, bueno, difíciles de pensar de antemano. Difícilmente explicables, pero es cierto que cuando empezaba la temporada decías, pues tú colocabas al Madrid entre los favoritos. El Madrid no estaba entre los favoritos, pero vamos, Y se cargan al Inter, que es el gran equipo. Claro, es como si ganas al City hoy en día, ¿no? O sea, llega al City, ¿qué tal? Y llegas al año siguiente, pum, y te lo cargas. Que es el equipo dominador, que había ganado ya dos Copas de Europa, y era el coco, y se lo cargan, y además bien. O sea, no de esto de no, bien. Aquí en el Bernabéu ganan 1-0, con más ocasiones para tal, y luego la segunda parte juega el portero Betancor, juega completamente lesionado, que como no había cambios, pues ahí aguantaba el hombre como podía. Y luego en el partido de vuelta en San Siro, pues en la primera media hora les dan un baño curioso y bueno, pues el Madrid se clasifica, y cuando Amancio mete el gol, mi madre pega un grito y despierta a mis hermanos que están durmiendo, a Toñín y Paco, y bajan los vecinos a ver qué había pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Os ha pasado algo y tal? Porque mi madre estaba embarazada de 5 meses o de 6 quizás, viendo las fechas que no me acuerdo, porque miré cuando nació mi hermano Julio y cuándo fue el partido. Y entonces, claro, los vecinos llamaron a la puerta alarmados. Se había pasado algo, ¿no? Con el embarazo. Y dice, no, ¿qué ha pasado? Ha metido un gol Amancio, no ha pasado nada. Luego, en la final ocurre algo que desmiente precisamente la idea de que Paco era un jugador simplemente rápido, de que era un atleta, que es que él en la segunda parte toma las riendas del equipo y se va a jugar al centro. Exacto, se va de la banda. Deja la banda para... Sí, es algo... Bueno, esto era algo que se puede ver viendo con paciencia, viendo los vídeos que hay de los pocos que hay, ¿no? Y como en ciertas ocasiones, también intercambiándose con Di Stéfano, él tomaba el centro, aunque luego siempre volvía a la banda. Era un jugador de mucho recorrido, no solamente muy rápido, sino con mucha capacidad para repetir las carreras. O sea, en esto yo creo que era su principal valía. No es que es un tío muy rápido, pero pega 3 carreras. No. Tío muy rápido y pega 15 o 20 carreras. Paco mete el gol en la segunda Copa de Europa para cerrar el marcador. El gol de oro me parece en la cuarta, y en la quinta da 2 o 3 asistencias, le hacen un penalti y tal. Juega de tacón, juega de rabona, aprende a jugar con la derecha, o sea, y centra templadísimo. Es un jugador que llega a la banda y llega a mucha velocidad y centra de forma muy templada, o sea, siempre con opciones de remate, ¿no? Que para mí me parece lo más notorio también. Y luego también una capacidad, vamos, por lo menos para mí prodigiosa, para frenar en seco, para detenerse también, sí, eso lo hacía, paraba y arrancaba y tal. Oye, vamos a hablar un poco de baloncesto, si no te... Porque tú también mencionas que en el Madrid también se inventa también un modelo del baloncesto, ¿no? El Madrid también es baloncesto. Sí. Así titulé una... Bueno, eso mucha gente no lo sabe, que también es el club más laureado de Europa en baloncesto. También... Y que ganó además las Copas de Europa muy rápidamente. Es algo de lo que el Madrid presume poco y que cuando se menciona el Santiago Bernabéu se menciona poco. O sea, el Madrid es decisivo en el que el baloncesto, un deporte olímpico por excelencia además, en los últimos Juegos Olímpicos, pero bueno, casi de siempre, la final de baloncesto
es el primero o el segundo acontecimiento deportivo más visto. Ahora en los últimos tiempos, pues después de los 100 metros, ¿no? Y algunas veces el que más se ve, ¿no? Y el Madrid tiene una importancia decisiva en que el baloncesto se extienda por toda Europa. Con la creación de la Copa de Europa, de mano de Raimundo Saporta, con la creación de un gran equipo que puede competir con los mejores equipos del este, y de esta forma también insuflando pues energía a los países mediterráneos. El baloncesto es un juego que tiene mucho predicamento en el sur de Europa, en España, en Francia, en Italia, en Grecia, en lo que era Yugoslavia, y ahora mismo en Turquía. Por fortuna se está consolidando en Alemania, la vigente campeona del mundo, y por supuesto en Rusia también, ¿no? O lo que era la Unión Soviética. Pero el Madrid, en todo este impulso inicial, el Madrid es fundamental. O sea, es el primer equipo que no es del este en quedar campeón de Europa, en repetir las victorias de la Copa Europa, y luego pervive a la hegemonía italiana, sobrevive, está unos años ahí, igual como le pasó al equipo de fútbol, pero vuelve a resurgir siempre hacia una época dorada como la que tenemos ahora, ¿no? O sea, el Madrid tiene un equipazo ahora que si se afina un poco es el mejor de Europa, pero sin discusión. Ha estado un par de meses, pues como digo, muy, muy afinado. Y bueno, se está paseando, o sea, invicto, ganando todos los partidos con una sensación de superioridad, diciendo, bueno, esperaros que ahora voy a ganar. ¿Cómo vamos? 8 abajo, venga, en un momento estamos 15 arriba. Sí. Tú mencionas también que el Madrid, Saporta o Bernabéu o quien fuera concretamente, bueno, que tiene la visión de poner a Ferrandiz ahí, que es un personaje también muy peculiar y muy central de toda esta historia, y que tiene también la intuición de decir, es que la manera de competir con los checos y con los rusos es traer americanos, y entonces viene Luik y viene Gravender, Serbia. Sí, bueno, yo creo que el acierto de Bernabéu y Saporta, volvemos a eso, ¿no? Es absolutamente estratégico, ¿eh? Porque luego el Barcelona ficha jugadores americanos que pasan desapercibidos, que los nacionaliza también y pasan desapercibidos. En cambio, Clifford Luik y Wayne Gravender siguen entre nosotros, tienen hijos y nietos españoles, lo cual es un motivo de alegría. Incluso el propio Clifford me dice, yo soy más español que tú. La primera vez que te lo dice te quedas así diciendo, sí, porque yo he elegido ser español. Tú has nacido aquí de casualidad, pero yo lo he elegido. Y ojo, pues no está mal visto, ¿no? Y tienen esa visión de extender además la sección de baloncesto en un momento en que la sección de fútbol empieza a decaer. Claramente, ¿no? Diciendo, joder, el equipo de fútbol se me está agotando, vamos a crear otro gran equipo que tenga resonancia en Europa. Por eso digo que también decía antes que lo del Madrid llega de forma absolutamente inesperada. O sea, es una transición gloriosa, la cual relato también muy bien como no podía ser de otra forma en el libro. Y perdón, esto es. Y crean el equipo de baloncesto, un equipo paralelo en grandeza, con grandes jugadores españoles, que son, o sea, como Emiliano, como Sevillano, como Lolo Sainz, que además son el germen no solamente del baloncesto en Europa, sino el baloncesto español, que tantos éxitos ha dado a nuestro deporte desde hace un montón de años, porque el Madrid es el equipo más laureado, pero también el Barcelona ha conseguido grandes éxitos, y por supuesto la selección española ha estado número 1 en el ranking mundial, incluso por encima de Estados Unidos en los últimos años. Bueno, hasta el Atleti tuvo un equipo de baloncesto un año, ¿no? Sí, o sea, bueno, más... Julio yo creo que igual no había ni nacido. Yo creo que más que el Atleti diríamos Jesús Gil, ¿no? Jesús Gil, que en fin... Fue bueno, me quiso fichar. Sí, ¿te quiso fichar a ti? Sí, bueno, pues no viene al caso Bueno, fichó a Walter Berry, ¿no? Sí, a Walter Berry. Pero bueno, es lo que ocurre cuando tú quieres hacer un equipo, bueno, pues sin tener muy claras las cosas, ¿no? Entonces, bueno, fichas estrellas, fichas un poco a... El modelo del PSG en el fútbol. Sí, el modelo del PSG en el fútbol. Fichas un poco a impulsos, ¿no? Que no tienen que ver con la solidez del proyecto, ¿no? Y que por eso yo creo que el Atleti se ha sentado en los últimos años, porque Simeone, al que se le pueden criticar como a todo el mundo por muchas cosas,
pero lo que es innegable es que le ha dado solidez. Yo creo que por tener las cosas claras. A veces, cuando alguien tiene los fundamentos muy presentes, no siempre aciertas, pero el camino, la trayectoria, termina de una u otra forma dándote la razón, ¿no? Comparando, bueno, pues esto había antes y esto hay ahora, ¿no? Y el Madrid de baloncesto, pues es eso. O sea, en España no había baloncesto prácticamente, era un deporte, bueno, minoritario, que ya llamaba la atención en ambientes universitarios. Aquí surge el Estudiantes y tal, que va germinando poco a poco, que va haciéndose mayor. También la selección con un subcampeonato de Europa en 1973, la medalla olímpica en los Juegos del 84, etcétera, y que se convierte en un deporte, yo creo, el segundo sin discusión en España a nivel social, en cuanto a licencias, gente que lo practica, etcétera. Y además, yo creo que muy atractivo por los valores o por las virtudes que necesariamente se ponen en práctica cuando eres pequeño y cuando juegas. O sea, y que además, es uno de los deportes en los cuales tú tienes que decir, sí, yo he sido falta. Y levantar la mano y tal. Eso se ve menos ahora en el baloncesto profesional, pero cuando ves baloncesto de cantera, lo ves que el árbitro, el jugador que no levanta la mano, le conmina y tal, incluso el entrenador también si no lo hace, le recrimina, ¿no? Y que antes va cambiando esto un poco ya, pero que está también asociado a unos niveles culturales y a una formación distinta a la que tenían pues futbolistas, ciclistas, boxeadores. Va cambiando necesariamente porque el baloncesto se instaura en España como un deporte de colegio. Claro. O sea, el baloncesto se juega en los colegios. El fútbol se juega en cualquier sitio, pero por lo menos al jugarse necesariamente en los colegios, porque no había instalaciones municipales, era más civilizado. Bueno, por lo menos, claro, la gente pues por lo menos terminaba el preuniversitario, que se llamaba antes, o el COU. A esto les sonará o el COU, por lo menos, ¿no? Y bueno, pues muchos también, al ser un deporte menos profesionalizado, pues la gente tenía que ingresar en la universidad, la mayoría, vamos, y terminar sus estudios e incluso compaginar actividades. En la época del Real Madrid, esto lo voy contando en el libro también, en la época del Real Madrid, Raimundo Saporta ejerce como un gran tutor de los jugadores de fútbol y los jugadores de baloncesto. Jugadores de baloncesto, muchos, por lo que estoy contando, terminan en la universidad y, por ejemplo, se convierten, como el doctor Cristóbal, en cirujanos. Entonces, o Corbalán termina también la carrera de medicina. Entonces, Raimundo Saporta ejerce de tutor, de protector, de animador a que estos jugadores terminen una carrera profesional. Yo me acuerdo que en el primer europeo que juego, llego tarde a la concentración del equipo. No, ya en el europeo ya estábamos en Italia, en Turín, y no estábamos en Siena, la fase previa era en Siena. Y yo llego un día tarde porque le pido permiso a Saporta para hacer un examen de Derecho. Yo estudié Derecho. Y entonces Saporta, naturalmente, habla con Antonio Díaz Miguel y dice, este chico tiene que llegar un día tarde, porque yo conservaba la R francesa, ¿no? Porque tiene examen. Y ya está, no había discusión. Y Saporta, bueno, recomendaba cuentas hasta las inversiones, ¿no? Inmobiliarias. Bueno, claro, él estaba en el Banco Exterior de España y claro, y decía a los jugadores, pues por aquí, por allá, por aquí y tal. Y bueno, de alguna forma, en la sociedad que había entonces, que estaba a años luz de la interconexión que hay ahora, los chicos que venían a Madrid de localidades pequeñas o de pueblos, cuando tenían problemas, ni siquiera se podían poner en contacto con sus familias de forma urgente, ¿no? O sea, eran épocas en las que para hablar de Madrid con Tomelloso tenías que pedir una conferencia o con Guarnizo, con Astillero o con... Sí, cuando era pequeño había un teléfono en el pueblo todavía. Había un teléfono en el pueblo y tenías que pedir una conferencia y la conferencia tardaba un par de horas o tres y muchas veces, o sea, entonces necesariamente el Real Madrid adquiría una responsabilidad que era la educación y el cuidado de esos jóvenes canteranos que venían a jugar en el club. Y Raimundo Saporta pues tejió una red de control para estos personajes, tanto en el equipo para estos
jugadores, tanto en el equipo de fútbol como en el de baloncesto. Que tiene mucho que ver con un tema también que está a lo largo de todo el libro, que es esta idea, bueno, de un cierto paternalismo, pero un paternalismo positivo, ¿no? No, es que no había otra forma. Sí. Quiero decir, es que España no, o sea, es que no había otra forma de hacerlo. O sea, no era, siempre se dice, ahora insisten mucho los pedagogos y las personas que se dedican a la educación, de que la educación tiene que ser en el colegio y en la familia. Los chicos que venían aquí no tenían familia, su familia era el Real Madrid, su familia era Raimundo Saporta. Que tiene mucho que ver también con una cosa que seguro que es un tema que a ti que es el tema de la comunidad, ¿no? De cómo se crean las comunidades, de qué comunidades en determinados... Bueno, cuando el mundo evoluciona en una dirección, pues ya no hay determinadas comunidades porque se sustituyen o por el mercado o por el Estado, digamos, más administrativo. Sí, también hay que ver de eso tenemos que hablar, ¿eh? Sí, cómo ha influido la tecnología en eso. Claro, nos ha aislado y claro. Que al final se ha perdido esa humanidad. ¿Por qué el Real Madrid ya no asume ese papel que asumía antes con los jóvenes? Pues porque quizá no haga falta. No, claro. Pues, y entonces un joven que había estudiado hasta bachiller elemental y que venía aquí a Madrid con 15, 16 años y que el Madrid le daba un dinero, pues era normal que el administrador de ese dinero fuera el Real Madrid. Era normal. Porque los padres no podían ejercer su tutela sobre ello y muchas veces los padres pues eran absolutamente desconocedores de la realidad financiera o urbanística de Madrid. O sea, no tenían ni repajolera idea. Mi abuelo no tenía ni idea. O sea, mi abuelo no quería que Paco se dedicara al fútbol, ni que viniera a Madrid, ni nada. Hasta que le dijeron, con las vacas. Claro, no quería. Y claro, y cuando Paco va acumulando una cantidad de dinero, ¿qué le iba a preguntar a su padre? Si mi abuelo entendía de motores, entendía de ganado, entendía de huertas, entendía de estas cosas, ¿no? De trabajar allí, de cuándo la vaca iba a parir, de cómo hacer salir a un ternero, de cómo ordeñar, de si va a llover o no. Mi abuela decía, va a llover. Y digo, abuela, que va a llover. Y a la hora y media llovía. Y decía, joder. Y también hay un elemento que también lo mencionas de cómo el Real Madrid para la gente de esas generaciones representa, para la generación de mi padre, para la generación de Paco y de la gente que los veía en el campo, de un orgullo nacional que se les había negado de otra manera, porque... Sí, bueno, hay que tener en cuenta que España era un país que estaba en un momento de una posguerra que había sido muy dura, muy pobre, con un aislamiento internacional importante. Bueno, era visto como una dictadura, como la perduración de los perdedores de la guerra en una Europa democrática, en una Europa occidental democrática. Y bueno, pues en este caldo de cultivo pues no había muchas cosas de las que sentirse orgullosa, pues porque no producíamos más que con esta iniciativa española característica, esta originalidad, con cuentagotas, pues ni artistas, ni científicos, ni empresas. O sea, no había cosas de las que sentirse orgulloso. Hasta que llega el Real Madrid y resulta que empieza a merendarse a los equipos franceses, a los italianos, a los ingleses, a los equipos del este, etcétera, etcétera. Empieza a hacer giras por todo el mundo y empieza a ser reconocido en todos los periódicos, en toda la prensa del mundo, como el mejor equipo del planeta. Además, jugando un fútbol del futuro también, ¿no? O sea, jugaban fenomenal. O sea, se pasaban el balón continuamente. La fuerza era el conjunto, ¿no? O sea, bueno, da gusto verles jugar y es una pena que no se conserven buenas imágenes de aquellos partidos, porque lo que hay está muy pasado. Esto no lo digo así en el libro, pero se me acaba de ocurrir, hubiera sido un buen hallazgo literario, por la cámara del cine mudo, ¿no? O sea, es un poco es un poco así, los ven, ¿no? En cambio, digo yo, pues si hubieras cogido a Gento en una gran carrera, en un primer plano, y luego abriéndolo, y luego... O a Di Stéfano metiendo un gol de tacón o tal, pues hubiera sido la bomba, ¿no? Con el césped verde, con la tal, pero claro, ahí es lo que es, ¿no? De hecho, menciona, no sé si lo cuenta Paco
o quien lo refiere que en un partido contra el Valladolid, creo que es, Sí. que Di Stéfano mete un gol de escorpión, como De los de escorpión, Higuita. sí, mete un gol Y de eso no, claro, no hay imágenes de eso. Claro, no, que va a haber imágenes. ¿No? Nos fiamos del testimonio, nos fiamos del testimonio. Sí, bueno, pues yo por eso he querido escribir este libro, precisamente porque es una generación, con todo el mérito que tuvieron aquellos jugadores pioneros, ¿no? Porque era común volver a empezar, ¿no? O sea, pioneros fueron los del principio de siglo que pusieron en marcha el fútbol, pero de alguna forma los que surgieron en la posguerra en España también tuvieron ese cariz, ¿no? Y uno de los propósitos que tengo con el libro, por eso quiero que se venda mucho. No, de verdad, o sea, no tengo. Vamos a ver, que cualquiera, aquí está tenemos un editor aquí. No te va a sacar de pobre. Que me va a sacar de pobre, bueno, salvo que ocurra algo que no va a ocurrir nunca. Pero vamos, sí quiero que el libro tenga una cierta notoriedad para dar testimonio de aquellos años, de aquellos jugadores, de cosas que se han ido transmitiendo de generación en generación, que muchos de los jóvenes de ahora o de los que ya no son tan jóvenes han escuchado y lo conocen porque se lo han ido a contar a sus padres o a sus abuelos, y que las nuevas generaciones que no lo conocen pues tengan algún referente escrito humilde, con la escasa capacidad que tiene uno de lo que pudo ser. También para ver el contraste entre los jugadores de entonces y los de ahora, de las posibilidades que tienen los jugadores que se forjan ahora y los que se forjaban entonces, que tenían que jugar en prados con balones que ellos mismos fabricaban. Claro. No, ahora está todo muy protocolizado, que tiene su parte buena. Y yo creo que la parte, en todos los deportes, también pasa en baloncesto y también lo detecto en baloncesto. Y yo creo que la parte negativa es que está demasiado protocolizado. O sea, el niño está demasiado atado, está demasiado obligado, está... Por eso cuando te sale un tío como Vinicius, claro, por eso es tan valioso, ¿no? Porque dices, joder, pero este tío que se atreve a esto porque no... Sí. Bueno, es inconsciente. Yo creo que es un inconsciente. Yo creo que tiene un carácter particular también, porque él cuando llega aquí de Brasil, pues ya hacía esas cosas y las sigue haciendo e insiste, ¿no? Una gran fe en sus posibilidades y bueno, yo creo que viéndolos jugar, Paco Gento, o sea, por ser quizás el referente más próximo, ¿no? Roberto Carlos también, pero bueno, Roberto Carlos corría la banda, era más defensa, no tenía el temple que luego tenía Paco a la hora de centrar y tal, ¿no? Y Paco era más regular, o sea, hay un momento que Vinicius, ¿no? Yo creo que Vinicius está en proceso de madurez todavía y bueno, pues el que yo creo que estamos por ver el mejor Vinicius y el mejor Paco, pues era como, por poner una comparación, como un Vinicius todos los días, ¿no? Como se dice. De hecho, pues cuando ya en la final de la Copa Europa contra el Milán o en la quinta o más adelante, o sea, Di Stéfano le reclama a Paco siempre como el hombre que va a salvar el partido. Y hay muchos testimonios de jugadores que dicen, sí, todos eran muy buenos, pero ahí el que cortaba el bacalao era Paco Gento. Oye, tú llegas al Madrid, claro, este libro es posible porque tú todavía conoces el Madrid de Bernabéu, de Saporta, o sea, tú llegas a ese Madrid todavía. Claro. De Ferrandis, ¿no? Tú llegas a hombre, yo con Ferrandis he llegado a entrenar con Ferrandis, no, pero siendo junior con Lolo Sainz. No, sí, yo creo que llegué a entrenar con Ferrandis una vez. Pero sí, conozco este Madrid y conocí mucho a Raimundo Saporta y bueno, este libro ha llegado donde ha llegado por mi madre. O sea, mi madre era una fanática de Paco y nos transmitió a nosotros esa pasión por el fútbol, por el deporte. Y bueno, pues gracias a eso, pues nada, ya me parece que lo cuento ahí. Mi madre no nos contaba cuentos infantiles, nos contaba historias del Real Madrid. Sí, mi padre era un poco así también. Sí, y claro, y nosotros desde pequeños convivimos con Paco, pero no solamente con Paco, sino con mis otros tíos, Toñín y Julucci, que también llegaron a jugar en el Real Madrid, que luego fueron futbolistas de primera división. Convivimos con ellos desde que éramos niños, desde que fuimos niños. O sea, jugábamos en la playa con ellos, nos contaban historias. Yo me sentaba de niño en las comidas y claro, afortunadamente no tenía ningún tipo de distracción de las que hay ahora y estaba embobado oyéndoles hablar lo que comentaban.
Pues yo también... por eso cuando ahora dicen, este es un inciso que tiene poco que ver con él, por eso ahora cuando los padres le dan el molde, digo, ¿para qué? Dice, ¿qué va a hacer el pobre niño? Pues escuchar, lo que hacía yo, escuchar y aprender. También que también está muy presente es esto, ¿no? El fútbol, no, el Real Madrid como tradición, o sea, como algo lo que va pasando, en este caso en la familia, pero tú también hablas, pues eso, hemos hablado antes de cómo Gento en un momento determinado es un vínculo, luego Pirri se convierte en otro vínculo, como tú hablas de Vicente Ramos, ¿no? De que es el hombre que a ti es tu mentor, como podríamos decir, o el hombre que te enseña un poco lo que es el Madrid. Del que yo aprendo, jugando, o sea, viéndoles jugar. O sea, nosotros esta era una cosa muy buena que había antes, que entrenábamos en el pabellón y entrenábamos pues después del primer equipo. Entonces entrábamos después y les veías entrenar. Entonces, viéndoles entrenar, aprendías no solamente baloncesto, sino aprendías educación, cómo se comportaban entre ellos. Y luego ellos, cuando salían del vestuario, pues o te saludaban, ¿no? O al pasar por allí, ¿qué tal? No sé qué tal. O sea, tú decías, joder, soy un pringao casi que acabo de llegar al club y me están saludando estos que son mis ídolos. Porque eran mis ídolos, ¿no? Y bueno, yo creo que esta correa de transmisión entre generaciones en algún momento se ha perdido, pero por fortuna en los últimos tiempos se ha recuperado. Bueno, en los últimos 15 años, ¿no? En el club, tanto en fútbol como en baloncesto. Florentino Pérez ha sido fundamental con su visión. Y Juan Carlos Sánchez también en la sección de baloncesto lo ha tenido clarísimo desde el principio. Y por cierto, antes de que se me olvide, muchísimas gracias a Florentino Pérez por el prólogo. O sea, no solamente personal, sino de toda la familia. Yo creo que este es un libro que de alguna forma también la familia está implicado en él, porque también he tirado de conversaciones, ¿no? Sobre todo con las tías, ¿no? Y bueno, el hecho de que Florentino haya tenido el detalle de firmar el libro, pues ha supuesto una gran satisfacción para nosotros. Tú viviste una época también que desde fuera parece muy divertida del madridismo, ¿no? Que es ese básquet de los 80, también con su aspecto trágico en determinado momento. Iba a decir, nosotros las pasamos canutas. Iba a decir otra cosa que rima con canutas, que todo es tal, pero las pasamos mutas, ¿eh? Sí, lo pasamos muy mal porque tuvimos mucho... una serie de desgracias concatenadas, no solamente la muerte de Fernando Martín, también Ignacio Pinedo sufrió, persona muy querida por nosotros porque fue nuestro entrenador en la selección junior y sufrió un infarto que le dejó en coma en el banquillo en un partido. También el hijo de Rafa Rullán también murió cuando era juvenil del primer equipo. O sea, tuvimos unos años que fueron muy dolorosos, en un rango muchísimo menor, pero que también pues influyen en el ánimo del equipo. Pues Chechu Birkov se partió una rodilla y estuvo 1 año y pico fuera también. O sea, era Antonio Martín, en una entrevista dijo algo así como el Real Madrid de baloncesto es un culebrón, cuando estaban de moda. Entonces estaban de moda los culebrones. Ahora igual ya no se usa esa palabra, ¿no? Es una palabra que está no sé si se conoce, en desuso. El culebrón. Bueno, sí, los turcos estos. Los turcos, ¿no? Los turcos, bueno, y hay alguno todavía español. Vamos, sí, es verdad. Sí. Hay alguno en Antena 3 los ponen y en la 1, creo, perviven. Bueno, el propio Deli Basic ya no estaba en el Madrid, pero también. Sí, Mirza sufrió... al año siguiente de dejar el Madrid, apenas en la pretemporada en Italia, sufrió un ictus, y bueno, estuvo a punto de morir, luego se recuperó pero no del todo, y luego se convirtió en un héroe para el pueblo bosnio durante toda la guerra de los Balcanes, ¿no? Tuvo muchas manos que le pedían que saliera de Bosnia, que le ofrecieron vivir o en Madrid o en Italia, porque Mirza era un gran tipo, una persona de gran corazón, pero él, en lugar de buscar un refugio, aquel horror, prefirió permanecer entre sus compatriotas y para los cuales ya era un héroe, porque era el mejor deportista bosnio y luego pues se convirtió en un héroe con mayúsculas. Te voy a hacer una pregunta tonta, pero te la tengo que hacer. ¿Otra más? Sí, otra más.
Y después de una hora que llevamos a 66 minutos, es otra más. No, es broma. No, es broma. Las que haga ¿Quién falta, es el mejor con el que has jugado? Delibasic, bueno, o Delibasic. frente, porque tú has estado en Los Ángeles. Delibasic. O sea, en mi equipo, Mirza Delibasic ha sido el jugador más completo, el jugador con más clase, el jugador que era capaz de dejarte con la boca abierta y seguir siendo un jugador colectivo, de meter 45 y estar todos contentos con él y con lo que había hecho o sea, de meter 45 sin ser egoísta. O sea, esto solo está al alcance de los genios. Petrovic era un anotador compulsivo con esta, digamos, con esta especie de desvío cerebral que tienen las personas que están obsesionadas con algo y su obsesión era meter puntos, ¿eh? Y un buen chico también, ¿eh? El otro día estuve hablando con él de Luka Modric y también era un tipo superdotado para todo, trabajador, incansable. Y bueno, le costó jugar con nosotros y a nosotros jugar con él porque Bueno, claro, pues ahí hubo una polémica, ¿no? Bueno, pero tampoco, yo creo que al final cuando pasan estas cosas siempre viene bien que se alimente por la prensa para que también vendan periódicos y tal y haya algo de lo que hablar, ¿no? Forma parte, yo creo que de la vida en sociedad, ¿no? El cotilleo, ¿eh? Gracias al cotilleo evolucionó el lenguaje en nuestros ancestros, ¿eh? El cotilleo, sí, es verdad. La necesidad de comunicación social y de establecer pactos de todo tipo en las tribus, ¿no? Pero bueno, muy buen chico. Pero bueno, yo he tenido grandísimos compañeros, Wayne Bravender, espectacular, o sea, y mis maestros también, que siempre cito, Carmelo Cabrera, Vicente Ramos, Corbalán. Yo he tenido mucha suerte. Y luego, pues en contra, claro, pues yo he jugado contra todos los grandes de los 80, he tenido mucha suerte, o sea, contra Magic Johnson, contra Larry Bird, contra Michael Jordan, también en el mismo equipo, porque estuvo inaugurando la CB, hay un documental en Movistar, ¿eh? Se puede ver y tal, y hago publicidad a Movistar a ver si me regalan la suscripción. Bueno, para ir cerrando, que no voy a robar tampoco todo el día, sí. Lo que quieras. Cuéntanos algo de Los Ángeles. ¿Cómo fue aquello? Joder, pues fue magnífico, porque teníamos mucha confianza en que íbamos a conseguir un gran resultado. El equipo era un equipo muy formado, o sea, casi la mitad éramos de la selección junior que ya habíamos conseguido medalla de plata en el europeo. Tengo que decir que además los soviéticos nos timaron, eso nos dijo Chechu Birukov, pero bueno, no voy a entrar en eso. Y bueno, éramos todos jugadores que llevábamos muchísimo tiempo jugando juntos, de una u otra forma, ¿no? Y bueno, sabíamos que teníamos una gran oportunidad y lo pasamos muy bien. Estuvimos muy relajados casi todo el tiempo, nos dio tiempo a ir. Bueno, Julio Iglesias apareció otra vez en nuestras vidas. Fuimos a un concierto de presentación de la gira estadounidense de Julio Iglesias, allí que la hacía allí en Hollywood. Nos invitó Tancho Nava, que era el secretario personal, que había sido jugador de baloncesto Real Madrid en la época de Emiliano y Wayne Bravender también, y al que todos conocíamos y conocemos, un gran tipo. Y bueno, pues se unió todo al gran momento personal y lo bien que nos lo pasamos y bueno, y la Villa Olímpica en la Universidad de Southern California, que era espectacular. O sea, era como dice, ¿cómo va a montar una Villa Olímpica de unos tipos de Hollywood? Pues así, con conciertos todas las noches, con grandes bandas. La sala de cine esta universidad es la que estudiaron los grandes directores de cine, Spielberg, George Lucas, etcétera. La sala de cine, te quedabas allí y te dices, macho, pero si esto en España no se ve, o sea, qué colores, qué nitidez, qué sonido, ¿no? Pues, bueno, pues, o sea, todo. Y bueno, pues junto a este disfrute sensorial, podríamos decir, y de amistad y tal, pues nos fue todo muy bien y conseguimos una medalla. Vamos, fue una historia. Fue como un cuento de hadas. Pero sí que erais un poco todavía como el rollo este de Seve y tal. O sea, en Los Ángeles todavía era la época esa de unas medallas en vela y tal. O sea, lo vuestro fue una cosa muy gorda. Bueno, vamos a ver. En relación a las medallas, sí, porque entonces también había menos deportes, ¿eh? Que ahora, claro, empieza a haber más deportes y se empieza a abrir el abanico. Nosotros hubo una medalla en vela, uno en remo, José Manuel Abascal en 1500, sí. Gran medalla,
Bueno, todas grandes medallas, no voy aquí a entrar en comparaciones. Y nosotros, creo que no hubo nadie más. Y bueno, entonces se conseguían muchas medallas. Ahora se ha abierto un poco el abanico y bueno, también ha subido mucho el nivel de los deportistas españoles en todas las especialidades. Afortunadamente se han incorporado las féminas, que también están logrando muchos éxitos, y también el deporte español, que antes estaba como más concentrado, se ha ido desparramando un poco, ¿no? Pues no, también conseguimos, bueno, antes por ejemplo los ciclistas profesionales no participaban, ¿no? Bueno, pues hoy Indurain, y Olano, y después, ¿quién fue después? No me acuerdo ahora, me falla la memoria. Pero también luego hemos conseguido enrutar una medalla de oro también. Bueno, y hay deportes pues que afortunadamente pues en gimnasia deportiva, en gimnasia rítmica empezaban. Aquel año fue el primer año que hubo gimnasia rítmica, que también es un deporte que, claro, no había natación sincronizada, no había este tipo de deportes en los cuales vamos consiguiendo medallas, pues son deportes nuevos, pero bueno, el deporte español ha subido muchísimo de nivel. Y el baloncesto ya estaba desde los años 70, ya apuntaba alto, en los resultados de las selecciones juveniles y junior, los propios resultados de la selección española, y luego pues tuvimos la suerte de que por fin tuvimos hombres altos, porque los bajos siempre hemos sido muy buenos en España. No lo digo por mí, vamos, que siempre teníamos gran tradición de jugadores: Emiliano, Buscató, Vicente Ramos, todo. Pero nos faltaban tíos grandes. Entonces ya vino Fernando Romay, vino Fernando Martín, vino Andrés Jiménez, y muy buenos, además grandes y muy buenos. Y eso nos dio la subidita esta de escalón que necesitábamos para quedar siempre cuartos, quintos, sextos a coger alguna medalla. Bueno, José Luis, muchas gracias. Haznos un poco de publicidad, que no lo has hecho, yo creo, todavía. Bueno, pues se acaba de publicar este libro, que está teniendo una gran acogida como decía Julio, es un libro en el que el otro día lo decía Jesús Bengoechea, editor de La Garnana. No es un libro exclusivamente de deporte, es un libro de amistad, de familia, del origen de una institución, de anécdotas. Es un libro ameno, divertido y, modestia aparte, si ya cupiera por lo que dicen, también escrito, que hasta Rubén Amón me ha tenido que llevar está bien escrito. A la cultureta. Damos fe que está bien escrito. Y a Julio, pues muchas gracias, que se tiene que venir a presentar el suyo. Muchas gracias por facilitarnos yo quiero venir, cuando Julio presente el suyo, yo quiero leerlo y quiero venir a criticarlo. Vale, ya que ahora no me puede criticar a mí, porque ya terminamos. A despellejarlo. Yo quiero venir a despellejarlo. Pues quedamos en eso, te tomo la palabra. Oye, muchas gracias por venir. A vosotros. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias. Venga, chao.